Buenos días. Hoy veremos de manera bastante sencilla lo que correspondería a los límites de consistencia, en específico un poquito más a lo que es la interpretación de la prueba en el laboratorio. Eh, lo que son los límites de consistencia fueron definidos por un investigador sueco de apellido Attenberg en el año a principios de los años de 1900. Él define cuatro estados del suelo de manera arbitraria, esto en cuanto a un comportamiento mecánico, que son un comportamiento sólido, semisólido, plástico y líquido. ¿Ok? Entonces el suelo de manera arbitraria tiene esos cuatro estados de comportamiento mecánico y él define ciertos límites que corresponderían al límite líquido, límite plástico, aquí falta uno, pero es el límite de contracción, que es los rangos en los cuales el suelo empieza a dejar de tener comportamiento líquido a un comportamiento plástico. En este caso define el límite líquido, el límite plástico donde el suelo deja de tener un comportamiento plástico y empieza a tener un comportamiento de un semisólido. Y aquí el último límite que no está indicado, que es el límite de contracción, donde el suelo deja de tener un comportamiento semisólido a sólido. ¿Okay? Pero en este caso solamente haremos énfasis en estos dos límites porque nos permiten conocer ciertas características del suelo. En este caso, de manera más importante, es su clasificación. Bien, una de las formas en las cuales determinamos lo que es el límite líquido es ocupando la copa de Casagrande. ¿De qué consta? Básicamente es remoldar el suelo, humedecerlo y hacer una pasta homogénea, colocarla en la copa, al interior de la copa de Casagrande, generar una ranura con ciertas características y empezamos a generar un golpeo con esta manivela y determinamos un cierto cierre o observamos un cierto cierre en lo que es la copa de Casagrande en su ranura del suelo y de ahí obtenemos una pequeña muestra. ¿Ok? En este caso, ese ensayo se recomienda hacer eh, 3 o 4 veces, normalmente ya son por norma, son 4 veces, para diferentes números de golpes, que van desde un número de golpes mayor a 6 hasta un número o un intervalo de golpes cercano al 50. Entonces, lo típico es encontrar números de golpes de 40-50, 30-40, 20-30 y un poquito menos de 20 golpes, de tal forma que tengamos 4 ensayos. El segundo límite de consistencia es el límite plástico. Esto lo determinamos con lo que se conoce como los famosos rollitos. En este caso lo que hacemos es desecar el suelo generando un pequeño rollito que tiene que cumplir con ciertas características que son tener un diámetro de 3 milímetros y bueno, y que empieza a presentar un cierto agrietamiento en lo que es ese pequeño rollito. Esas son las dos características esenciales de lo que es el límite plástico. Observe que, o vamos a establecer que los límites son contenidos de agua, otra vez, en los cuales el suelo deja de tener un comportamiento plástico a un comportamiento líquido para lo que es el límite líquido, y el límite plástico, donde el suelo deja de tener un comportamiento plástico a tener un comportamiento de un semisólido. Les presento lo que sería el formato típico de una prueba de límites de consistencia. Tenemos dos tabulaciones, una para el límite líquido, otra para el límite plástico. Lo importante del límite líquido es establecer que tenemos los números de golpes en los cuales cerró la ranura en la copa de Casagrande y lo demás correspondería a la tabulación típica de un contenido de agua. ¿Ok? Contando con lo que es el peso de tara más suelo húmedo y peso de tara más suelo seco, determinamos de esa pequeña muestra cuál es el peso del agua, el peso de la fase sólida y por consiguiente lo que es el contenido de agua de ese ensayo. ¿Ok? Dijimos que son recomendables 4 ensayos para diferentes intervalos de golpes y aquí tenemos lo que correspondería al contenido de agua para cada ensayo. La segunda parte de este formato es el límite plástico. Se forman comúnmente dos rollitos y se les determina su contenido de agua. Ya dijimos, en este caso es un material un poco más desecado o es un material desecado y tenemos los contenidos de agua para cada ensayo. Dense cuenta que en este caso, en la tabulación se aprecia que entre mayor número de golpes, el contenido de agua es menor, y entre menor número de golpes, el contenido de agua es mayor. Es decir, eh, el suelo tiende a cerrar más fácilmente cuando tenemos un contenido de agua mayor
y la ranura tiende a cerrar con mayor número de golpes cuando el contenido de agua es menor. ¿Para qué nos va a servir tener esta tabulación? Para construir lo que se conoce como curva de fluidez, que es una gráfica nuevamente en una versión semi-logarítmica. Recordemos que las versiones o las gráficas en versión semi-logarítmica es porque un eje está en logaritmo y un eje es aritmético. En este caso, el eje de las abscisas va a ser el que está en logaritmo, en donde vamos a establecer los números de golpes, y el eje de las ordenadas va a ser el contenido de agua obtenido para cada ensayo en una condición aritmética. Aquí estos puntos que estoy definiendo, que se establecen aquí ya con unos pequeños círculos, son los puntos que definen mis ensayos, contenidos de agua contra números de golpes. Y una vez que tenemos esos pequeños círculos, ya sea que mediante ojo o a ojo establezcamos una línea que trate de pasar a través de todos los ensayos o de todos los puntos, si contamos con una aplicación de una regresión lineal, pues también podemos trazar una línea que pasa a través de todos los puntos de manera relativamente equidistante. Otro aspecto que tenemos que identificar es esta línea en color rojo que estoy indicando aquí. Esta línea en color rojo se establece para un número de golpes de 25. ¿Okay? Entonces, el ensayo establece que el contenido de agua para un número de golpes de 25 es donde se va a definir lo que es el límite líquido, que ya dijimos que es un contenido de agua. Esta metodología ya está planteada de manera eh, eh, normalizada por lo que es la ACTM, por lo que es la metodología que ocupamos para establecer el límite líquido. Ok, observen además que estoy indicando una línea en color rojo para poder definir el valor de lo que es el contenido de agua para ese ensayo o ese número de golpes de 25. Aquí yo ya lo programé de manera sencilla, entonces si yo cambio el valor de lo que es el límite líquido en esta celda, pues lo que hace es cambiar la altura de esa línea en color rojo, perdón, negro punteado. Aquí el valor original era de 49.2, entonces dense cuenta que el límite líquido, ya dijimos, es el contenido de agua con el cual, en teoría, la ranura en lo que es la copa de casa grande cierra. Aquí tenemos el siguiente dato, que es el límite plástico, que para este caso va a ser el promedio de los valores que obtuvimos aquí en la tabulación o en la parte de la tabulación del límite plástico. Por último, algo que necesitamos determinar es lo que se conoce como IP o índice plástico. Regresemos aquí a la imagen. Entonces observemos que entre el límite líquido y el límite plástico hay un cierto rango. Si establecemos el límite líquido y el límite plástico como contenidos de agua, entonces hay un rango en el cual el suelo va a tener un comportamiento plástico definido en cuanto a la diferencia numérica del límite líquido y el límite plástico, que para este caso es de un valor cercano a 22. Entonces, el límite líquido menos el límite plástico va a definir el índice plástico o índice de plasticidad, que también es un valor numérico en porcentaje. Y estos dos valores, o en este caso el IP y el límite líquido, lo vamos a ocupar posteriormente para poder hacer la clasificación del suelo que estamos estudiando.